Vamos a hacerle la pregunta del millón a Sagit. ¿Cuántas vacas se necesitan para comprar una esposa? Y aquí abajo es donde duermen en pieles. Vean aquí, primero les voy a mostrar el cuero. Esto es cuero de vaca. Es lo que los separa del suelo. En esto duermen, en esto se sientan, en esto están aquí cuando están dentro de la casa. Buenos días, tardes o noches. Espero que estén súper bien. Amigos, estamos en el Valle del Omo, en Etiopía, uno de los lugares más impresionantes en la tierra, más diverso, con más etnias únicas que viven a como vivían hace miles de años. De hecho, que esta se considera la cuna de la humanidad. Y hoy vamos a visitar la tribu Bana. Es una tribu que yo no tenía en mis planes. Es algo que se acaba de armar, acaba de salir. Acabamos de conseguir un guía que nos va a poder llevar hasta ellos, porque acuérdense que aquí tenemos que andar con un chef, con un guía, con un chofer, y el guía tiene que contactar un guía que nos conecta con una tribu. Entonces conseguimos, vean el sonido que va haciendo esta vaca. Hay muchas vacas en todo el Valle del Omo. Prácticamente todas las tribus tienen que ver con el ganado, lo usan de diferente manera. Pero la cuestión es que contactamos una persona que nos va a poder llevar hasta allá. Entonces vamos a ver cómo viven ellos, cuáles son sus tradiciones, cómo sobreviven, cómo son sus casas y todo lo que podamos ver acerca de ellos. Acompáñenme. Amigos, más o menos 2 o 3 horas conduciendo dentro de la sabana africana, ya aquí en el Valle del Omo. Llegamos a una tribu bien remota, que es una tribu Bana. En el camino nos veníamos encontrando muchas chocitas de estas, muchas palizadas. Y es que estas son como barreras que ellos ponen para que las cabras, las vacas y cualquier animal no entre a comerse lo que ellos siembran. Y además las chozas son porque ellos viven solos, se podría decir, vive un núcleo familiar. Por ejemplo, aquí nos va a recibir Sagit, que no lo hemos encontrado, tenemos que irlo a buscar, no sé si estará con las vacas, pero aquí se encuentran las esposas de él, porque Sagit tiene 3 esposas, es uno de los hombres más ricos aquí de la zona, porque más adelante les voy a contar cuánto vale comprar una mujer. Es así como suena, las mujeres aquí se compran con vacas y prácticamente todo funciona con vacas. Pero primero vamos a buscar a Sagit Nagaya, que podemos saludar y demás, pero es como una falta de respeto entrar con una mujer de él cuando él no está. Entonces acompáñenme a buscarlo y a ver un poco todo lo que tienen aquí. Son muy amables, la verdad. Yo solo les puedo como hablar a través del guía traductor que sabe más o menos el idioma y cómo funcionan las cosas y cómo es la cultura, para no tener problemas con ellos. Nagaya. Aquí nos encontramos otra de las casas de otra de las esposas que ya está empezando a hacer la cena. Son más o menos las 4 de la tarde. Aquí el sol cae como a las 6:30, 7. Entonces, como no hay electricidad, no hay luz, tienen que empezar a cocinar todo desde ya. Ya encontramos al gallo. Obviamente él sabe que íbamos a venir, no es que le caímos así de repente. El guía vino, lo contactó y habló con él. Entonces por aquí está. Vean cómo son todas las barreras aquí naturales. Vean cómo tienen mucho de esta mata de espinas y mucho palo también por los animales. Sagit, Nagaya. Please tell him that thank you very much for having me here. I'm very happy to be with you, learning from you in your house and in your land. Por lo que estoy entendiendo y lo que me dice también el traductor, me está contando Sagit, y aquí es donde guardan todo. Esta es como la bodeguita que tienen de todas las cosas que ellos siembran, todas las herramientas que necesitan, semillas, granos, y que no es normal que la gente aquí robe, que lo que hay son vecinos de la misma tribu, entonces que entre ellos no van a tener ese tipo de problemas. Por aquí tiene al parecer algo engaletado. Aquí me está enseñando que tiene algo ya hecho polvo, y de hecho que con esto es que hace la cerveza, que justamente van a preparar cerveza porque se viene una ceremonia muy importante. Me está diciendo que venga, que esto es importante. Ah, ok. Aquí arriba es que tiene el galetón. Aquí arriba es que tiene todo el hombre, toda la cosecha, todo lo que han sacado. Lo tiene aquí arriba escondido. Inteligente el bicho.
vive en el futuro. Oigan, qué divertido esto. Le estaba diciendo a Saguet que si podía moler un poquito de Sorghum para ver el proceso, porque veo que aquí hace un rato lo estaban haciendo. Y volvió a ver a mi guía y se le quedó viendo así como, ¿qué le pasa a este compa? Los hombres no hacemos eso. Entonces acaba de mandar a llamar a la esposa, porque la esposa es la que se encarga, o la mujer, de hacer ese tipo de cosas. Ahí viene la mujer y viene alegando. No sé si le está alegando, no sé si así es que hablan, pero yo creo que le pusimos trabajo que no le tocaba hacer ahorita y ya no está a gusto. Estoy como cuando una pareja se pelea a la par suya y uno no sabe dónde meterse y no hay dónde meterse. Una disculpa a la señora esposa de Saguet si no le tocaba hacer esto ahorita, pero así es como se muele. Lo ponen en una piedra y lo muelen con otra piedra. Vean justamente por qué es que existen las barreras. En cualquier descuido llegan las cabras y se comen todo lo que tienen aquí. Vean cómo las echan, vean cómo las agarran y las tienen que echar afuera porque se comen todo. Vean como el papá enseña a los hijos desde ¿qué? Desde los 3 años, 5 años, ya andan arreando cabras. Él simplemente les enseña y los manda. Ellos se van al monte a llevarlas a comer. En este encierrito hecho con palos es donde tienen a las vacas, que las vacas son muy importantes porque de aquí es donde obtienen la leche para hacer muchas de las cosas que comen, también leche para ponerle al café, leche para tomar, de todo. Vamos a acercarnos despacio para no espantarle la vaca a mi compita y que se lo lleven los cachos. Vean aquí donde están ordeñando, simplemente lo agarran, tienen una vasija de madera y la empiezan a ordeñar. Algo que me llama mucho la atención es el tamaño del animal. Vean, esta vaca puede tener 1 metro de altura tal vez y ya es una vaca adulta. Vean todas estas de aquí, tienen los cachitos, 1 metro de alto más o menos y ya son adultas. Hay una ceremonia muy importante, yo creo que la más importante que realiza esta tribu y me parece que la comparte con otra también, que es el salto del toro, le llaman bull jumping, que no lo entiendo muy bien, pero que es como que un joven o un niño que quiera ser hombre tiene que saltar sobre un montón de toros o caminando sobre un montón de toros, algo así. Aquí no tuvimos la suerte, es algo que se hace solo en un momento muy especial, pero puede que más adelante en alguna otra tribu topemos con la suerte de llegar cuando estén haciendo esa ceremonia. Me están diciendo que le pegue una ordeñada a la vaca para que vea más o menos cómo es la cuestión. Y yo en mis tiempos ordeñaba, aunque ustedes no lo crean, ordeñaba cerquita de la casa. Pero está complicado este animal. Yo ordeñaba con unos cepos que le amarraban la jupa, no así tan alberris. Uy, creo que mejor no vamos a ordeñar el día de hoy, amigos. Resulta que le pregunto a Saguet que cuántos hijos tiene. Entonces le hace la traducción el guía y le dice que muchos, porque él no tiene un sistema, o ellos no tienen un sistema de contar. No cuentan 1, 2, 3 y así hasta el infinito, sino que de cierto número en adelante, como de 5 o 10, es muchos. Entonces él ni siquiera sabe cuántos hijos tiene. Ahorita está con algunos de ellos y vean, son un montón. Este va a ser un momento bien especial y no sé, me impacta lo que está pasando. Resulta que Saguet tiene 3 esposas. 2 de ellas viven allá donde estábamos ahorita, pero la tercera vive aquí largo porque no se lleva bien con las otras. Así es como funciona. Si todas se llevaran bien, las 3 vivirían en la misma casa con él. Pero si no se llevan bien, él tiene que construirle una casa y tener un terreno y una granja para cada una por separado y sus hijos. Por eso es que hay que ser rico. Ella es la tercera esposa de Saguet. Vamos a ver un poco aquí cómo está organizada la casa. Esta es la casa principal y esta de aquí es una bodeguita como la que nos estuvo mostrando Saguet al inicio. Y aquí nos podemos dar cuenta de algo bien bonito y bien llamativo, y es que ellos realmente viven únicamente de lo que hay en la tierra. Me comentaban que nada más compran aceite,
que yo me imagino que está bien duro conseguir aceite o algo para cocinar, como vieron antes en un comalito. Y compran sal, que también es difícil de conseguir por aquí. Finalmente vamos a tener ya la oportunidad de entrar a una casa. No sé si va a ser esta, no sé cuál va a elegir Zaguet, pero vamos a entrar a alguna a ver cómo vive toda la familia por ahí. Ahorita están en un momento especial dentro de la casa. Me acaba de decir Zaguet que ya puedo pasar. No sé hasta dónde va a llegar la toma, porque entrar aquí está complicadísimo y apenas vamos a caber aquí dentro. Pero vean la altura de la puerta. Tiene menos de 1 metro de altura, y la razón de que sea así es para que cuando usted entre haga como una reverencia y haga el saludo, Nagaya. Entonces usted hace como una muestra de respeto. Entonces entramos aquí y aquí es donde está toda la familia. Ahorita es que ya casi está lista la comida. Los frijoles los estaban cocinando y aquí adentro voy a ver si me da la luz, porque aquí no hay electricidad ni nada, solo la que entra por la puerta, para mostrarles las hojitas que están preparando. Es algo similar a la moringa que ellos acompañan con los frijoles, y eso es lo que van a comer. Y aquí es donde viven. Como pueden ver, aquí está Zagaya, por allá está su esposa cocinando. Él no toca nada que tenga que ver con cocinar. Y esto de aquí arriba es una bodega. Yo creo, por lo que veo, que es lo más preciado que tienen, su comida. Vean el maíz, el sorgo. Por este otro lado tienen muchísimo más en bodega, como que almacenan bastante. Y aquí abajo es donde duermen en pieles. Vean aquí, primero les voy a mostrar el cuero. Esto es cuero de vaca. Es lo que los separa del suelo. En esto duermen, en esto se sientan, en esto están aquí cuando están dentro de la casa. Y es duro, la verdad, es bastante duro. Sí lo separa usted del suelo y todos se sientan aquí de esta manera. Y aquí hay 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 conmigo solo en este momento en esta casa. Y tiene otras 2 con otra familia esperando con más comida y con más niños. ¡Qué responsabilidad! Vamos a hacerle la pregunta del millón a Zaguet. ¿Cuántas vacas se necesitan para comprar una esposa? Un punto de vital importancia. Tal vez ustedes han notado, tal vez no, que no hay baño, no hay servicio sanitario. Pues es que ellos no tienen y no se bañan muy frecuentemente. Me cuentan que se bañan cuando sienten que están sucios, o cuando llevan el ganado al río, aprovechan y se bañan. Eso puede ser cada 3 días, cada semana, cada 15, todo varía. Y que si queremos ir al baño nosotros, al igual que ellos, podemos ir a cualquier lado. Tenemos toda la sabana para hacer nuestras necesidades. Me está diciendo el compa que se suben aquí arriba para espantar los pájaros. Y me está diciendo que suba. Yo no veo esto demasiado seguro. Está como muy desarmable. Pero bueno, nací en San Carlitos, le trepo lo que sea. Vamos a ir a ver cómo es que está la cuestión desde aquí arriba. Según lo que me cuentan, se suben aquí para tirarle piedras a los pájaros. Vean la plataforma, está bien alta. Uy, está duro subir aquí. Y peligroso también. Tiene muchas ramas como podridas. Se mueve mucho toda la madera. Pero bueno, aquí estamos. Estamos en la cima y esta plataforma es de cuidado. Tiene espacios vacíos. La madera está un poco floja. Entonces se puede perder la vida efectivamente aquí. Pero la vista es impresionante. Vean toda la llanura, las montañas como se levantan al fondo. Y desde aquí lo que hacen es vigilar que no vengan pájaros ni a comer en toda la siembra que ellos tienen, ni a comerse la cosecha que tienen por aquí, como que los van espantando. Y hablando acerca de los métodos que han desarrollado los banas para estar en una parte alta y vigilar sus siembras y sus animales, nos encontramos con este otro método que desarrollaron para la hora de pastorear a los animales en el campo. Amigos, esta es una de las cosas más impresionantes acerca de los bana, y es que esto es algo, me imagino, que se va pasando de generación en generación. Vean cómo usan los zancos. Eso en el pasado lo utilizaban para arriar el ganado, para arriar las ovejas, o más que todo para verlas dentro de los arbustos. Digamos que, qué sé yo, aquí tenían... Uy. Digamos que por aquí habían ovejitas grandes, pequeñas, o incluso me imagino que, no sé, antes estaban en arbustos más altos. Entonces desarrollaron como esta técnica para cuidar sus animales, para cuidar a su gente, o para cazar. Incluso me contaban que así veían si había alguna presa que pudieran cazar. Y los niños lo aprenden
Yo no sé desde qué edad, vean, este chiquito puede tener unos 5 o 6 años tal vez. Y hay que tener habilidad para levantarse. Vean el tamaño de estos. Este me llega como al pecho casi, puede ser 1 metro. Pero vean a este compa, me llega a los hombros. Salam. Cuidado, se me cae. De verdad que tienen demasiado talento. Voy a preguntarles, can I try? Ah, él los va a sostener para que yo me suba. Esto huele a problema, la verdad. Huele a problema, but voy a tratar. ¡Uy! No. No, you are very talented. Abush. Charlie. Vea, quiero que vean también la pintura que tiene Abush. Es como arcilla. Parece sí que es como arcilla. Eso... Los adultos ya no lo utilizan, pero los niños no sé si lo hacen para divertirse o por qué razón, pero lo utilizan como ropa. Está fuerte usted, compa. ¡Oh! ¡Qué increíble! No, de verdad, para andar caminando así, están fuertes estos muchachones. ¡Qué increíble esa cultura! Vean el método para subirse a estos zancos en la selva, sin nada a la par. ¡Oh! ¡Qué demencia! Dicen que solo una vez cada año lo apagan, le echan agua, lo apagan por completo y van donde, a lo que entiendo, una persona muy importante de la tribu Bana y todos los integrantes de esta tribu le piden fuego. Entonces llevan un palo, lo encienden en fuego y se lo traen a sus casas y mantienen el fuego encendido todo el año, como que es parte de su tradición y de sus creencias. Vean lo que va a cocinar ahorita. Va a ser injera, el pan que es típico aquí en Etiopía, que prácticamente va en todas las comidas típicas, pero me dicen que esto está hecho a base de otra materia prima, de otro ingrediente que ellos pues se les hace más fácil sembrar por aquí. 5 minutitos más o menos y el injera ya está listo. De hecho que vamos a pegarle una probadita a ver qué tal este, que está hecho de sorghum, que es sorgo. Huele como un poquito fermentado. Este es muy diferente al que probamos en la ciudad. Y sabe a fermentado, qué curioso, tiene un sabor agriecito. Estamos siguiendo a Saget, que nos está contando que ellos también se dedican a obtener miel de abeja. Ellos la comercializan, hacen vino, la comen, hacen de todo con esta miel. Entonces como que tienen trampas en diferentes árboles que hay aquí y nos va a llevar a buscar una. Efectivamente, aquí arriba tenemos como unos círculos de paja, yo no sé de qué se los harán, que ellos hacen para que venga la colmena y se instale ahí. Y me dicen que cuando quieren sacar la miel le ponen un poco de fuego y se van la mayoría de las abejas, no todas, que quedan algunas y los pican, pero que nada más se las quitan. Saget nos trajo a arriar las cabras. Las principales actividades de los Bana son la cría de vacas, de cabras, de ovejas y sembrar. La agricultura. Ahorita me estaba contando que cuando el sol ya está a punto de caer es el momento de que todos los animales vuelvan a la casa. Entonces obviamente él no andaba con los animales, manda a los niños, van niños de 3 años, de 5 años y niños como él, que me imagino son los que más responsabilidad deben de tener, y ya a esta hora van volviendo para que duerman seguras aquí en las casas. Me dice que entran al territorio de la casa, no le entiendo bien, pero vamos a ir a ver exactamente dónde es que duerme este animalero. Es curioso también que ellos a las cabras no les sacan ni leche, ni queso, ni ningún tipo de producto. Vean dónde vienen llegando las ovejas también. Todo está sincronizado con el sol. Vean el reguero de cabras. Perfectamente aquí hay más de 100 y a pesar de que son un montón, no es tan común que se coman una cabra. La cabra se come en ocasión muy especial. Normalmente lo que hacen es venderla para comprar aceite, sal y volver a comprar cabritas y repetir el ciclo. Efectivamente, ellas solitas ya se sabían el camino. Vean donde están entrando a la casa. Duermen aquí adentro seguras. Y oiga, vean, estos son los cabritos que les decía que se está reencontrando con su madre. Vamos a ver si nos dan chance de pasar. Por cierto, dato muy importante, me dijeron que primero tienen que limpiarles el piso. Vean que ella está recogiendo todas las caquillas que dejaron, no sé, las cabras ayer, para que hoy duerman en este lugar limpio y mañana igual lo limpian y así sucesivamente. Como que las cabras siempre tienen que entrar aquí a un lugar limpio.
Cayó la noche y lo que pasó es que los adultos se fueron a tomar cerveza de la que ellos hacen con maíz fermentado, y los niños se pusieron a cantar, se reúnen y se ponen a cantar y a bailar, pero están aquí a la par. No voy a grabar a los adultos para no molestarlos, para no matarles el momento que están pasando, pero está bien divertida la dinámica nocturna. Antes de terminar con este video, quiero contarles una de las cosas más bonitas, interesantes e impactantes que me he encontrado hoy, y es que hoy no les he enseñado pobreza. Aquí en el canal hemos grabado videos bastante difíciles de lugares pues que tienen situaciones bastante complicadas, pero esto que les he enseñado hoy no es pobreza, más bien podría decir incluso que les he enseñado la riqueza de estas personas. Ellos viven completamente felices, e incluso yo tenía esa duda y le dije al guía que le preguntara a diferentes mujeres, a hombres también, que si ellos tuvieran la oportunidad de vivir en un apartamento en Addis Ababa con todas las comodidades, que si lo harían. Y la respuesta fue no, que ellos tienen aquí todo lo que necesitan, todo lo que quieren y todo lo que los hace felices. No es que están aquí por su pobreza o por necesidad o por qué sé yo, no, están aquí porque esta es su vida normal, incluso es lo que les gusta. Así que creo que con eso damos por terminado el video de hoy. Espero que lo hayan disfrutado tanto como yo. Denle muchísimo amor, que no es sencillo llegar a estos lugares, lleva muchísima inversión de todos los tipos, mental, enérgica, económica, así que denle amor por todo lado y coméntenme por supuesto si les gusta. No se olviden de suscribirse, compartir el video si les gustó, y nos vemos en el próximo video en alguna otra tribu interesante por aquí, quizás. Pura vida y besitos de alguien que hoy va a bailar con los niños de la tribu Bana.